Hola, bienvenidos a otro episodio de Pincel Virtual. Mi nombre es Jesús Conde y hoy vamos a estar hablando de la pregunta de Xavier que dice: de vuelta en el mundillo y con ganas de aprender, pero me pregunto ¿dónde invierto mi tiempo? Siempre he dibujado y quiero saber más, aunque viendo el tema de Photobash y 3D que también me interesa. ¿A qué se le puede sacar más partido hoy en día? Entonces, yo pienso que esto... déjame tomarlo un momentito aquí. Eh, Se divide como en dos categorías, ¿no? Y para ello hay que diferenciar dos categorías porque son las que en mi mente son a las que se reduce esta industria del, del arte digital. Hablo de 2D. Y son el concept art y la ilustración. Entonces, empezando un poquito desde el final, porque estás preguntando a qué se le puede sacar más provecho hoy en día, vamos a empezar por diferenciar esas dos disciplinas para poder hablar de todo lo demás. Entonces, en un lado tienes el concept art, que es muy bien pagado, o bueno, a lo mejor no es tan bien pagado, pero sí es algo constante. O sea, es un trabajo constante que necesitas todo el tiempo. La ilustración es algo que necesitas de vez en cuando. O sea, las empresas lo necesitan de vez en cuando. Es decir, no es tan constante hacer este tipo de cosas. Por lo general, personalmente, utilizo más 3D y Photobash en ilustración. El 3D más que nada porque muchas veces las ilustraciones son de gran resolución. Y es absurdo hacer algo extremadamente nítido y perfecto a punta de pincel. O sea, es muy difícil. Entonces muchas veces recurro al 3D para sacar, simplemente porque me da una imagen en alta resolución limpia. Entonces ya por allí el 3D gana muchísimo en el tema de ilustración, a pesar de que el nombre ilustración no tenga nada que ver con el hecho de que estoy utilizando 3D y haciendo renders. Si no, se llamaría render en vez de ilustración, pero bueno, eso es una technicalidad o tecnicidad, no sé cómo se dice. El concept art, estoy pensando en la palabra en inglés que es technicality. El concept art es algo más constante, algo más de tienes que resolver rápido, ¿sabes? Como puedes tener media hora para hacer algo, como un día, como una semana, pero lo normal es que sea algo que puedas resolver, entre comillas, rápido. Muchas veces recurro más al Photobash que al 3D aquí, pero el dibujo también es 100% válido. Todo depende de cuál sea el proyecto en el que estás trabajando. Solo que creo que, opino yo, se utiliza más el Photobash que el 3D. Sin embargo, hay proyectos que sin el 3D no son nadie, vamos, en el concept art, como Last of Us y esos proyectos así. Pero yo estoy casi seguro de que muchas de las ideas se resuelven es en dibujo, y solamente cuando necesitan hacer estos artes más elaborados es que tiene sentido trabajar con 3D. Pero no creo que todo el tiempo estén trabajando con eso, vamos. O sea, no es mi experiencia en mi trabajo. Yo no trabajo allí, pero las veces que he tenido que utilizar 3D en ARC eh, han sido muy específicas. Son con cosas que tienen que ver con estructuras metálicas o cosas más de una superficie más lisa, ¿no? La mayoría de las cosas que diseño en ARC son orgánicas o tienen que ver con cosas orgánicas. Entonces, muchas veces no tiene sentido para nada utilizar 3D. Sin embargo, no está 100% descartado, por supuesto. Entonces, tomando estas diferencias, el concept art siendo algo que es constante, te puede dar un sueldo fijo. La ilustración te puede dar dinero, mayores cantidades de dinero, pero la cantidad de trabajo es más, o sea, es menos constante. Tomando esas cosas en cuenta, podemos hablar de
dónde inviertes el tiempo. Entonces la respuesta es, tanto para ambas disciplinas, deberías invertir el tiempo estudiando. Y para ello vamos a hablar de ciertas cosas. Estudiar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar y cómo vamos a estudiar? Hay que estudiar de manera concentrada. Es absurdo hoy en día, con tantas distracciones que hay, poder estudiar algo. Tienes mucho contenido gratis en internet, en YouTube sobre todo. Hay gente haciendo live streams. Hay de todo en internet. Si quieres aprender ZBrush, tienes live stream directos de Pixologic, con gente increíble de ZBrush haciendo live stream todas las semanas, uno nuevo. Tienes videos en internet, nuestro propio canal tiene cosas en las que te puedes afincar un poquito, pero el conocimiento a profundidad la mayoría de las veces es mejor pago. O sea, siempre tienes que recurrir a Learn Square, CGMA, esos sitios así. Si lo vas a hacer por tu cuenta, lo que tienes que tener siempre en mente es que tienes que tratarlo como si estuvieras en clase. Es decir, cuando he hecho cursos de Learn Square, que he hecho un par, las tareas son semanales y a tal hora, a cierto día, tienes que entregar tu tarea. Si no la entregas, no te van a raspar porque, bueno, o sea, tú estás pagando y es problema tuyo si pasaste el curso o no. Pero no se siente bien, o sea, no se siente nada bien que tus compañeros de clase estén avanzando y tú no. También hay una especie de feedback entre los estudiantes también. Tú puedes hablar con tus compañeros a ver cómo están haciendo ellos la cuestión. Se generan muchos contactos allí, eso se llama networking. Estar rodeado de otras personas que están haciendo lo mismo que tú. Generar conexiones, amistades, y esas son las conexiones que te van a dar trabajo luego. Cuando practicas por tu cuenta, a menos que seas muy disciplinado, puedes hacerlo. Si no, no. Ya te lo digo así directo. Si no eres disciplinado siendo autodidacta, no vas a llegar lejos. O sea, puedes que llegues, pero lento. O sea, no hay manera de hacerlo, no hay manera de cortar camino en las esquinas haciéndolo personalmente, a menos que seas muy determinado. Y por lo general, uno no tiende a ver sus propios errores y sus propias cosas. Eso es un hecho, o sea, eso es así. O sea, uno tiende a no poder ver dónde está fallando. Uno cree que uno lo está haciendo bien. Mientras que si tienes un profesor, él te va a decir directamente: te pelaste aquí, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien, etc. Entonces por eso es que siempre tener un mentor o un profesor es mejor que hacerlo solo. Sobre todo porque esa persona puede ver cosas que tú no puedes ver todavía. No tienes el desarrollado ese pensamiento crítico de tu propio trabajo, porque esa es la cuestión, es de uno mismo. Uno mismo no suele criticarse uno mismo, a menos que sea algo muy grande, no vas a verlo. Entonces, pendiente con eso. ¿Dónde más invertir tu tiempo? Practicando muchísimo, anatomía, dibujar de referencia. Traten de dibujar siempre con referencia. Yo era uno de los que dibujaba sin referencia y luego me di cuenta de cómo la estaba cagando aquí. Entonces tienen que tratar de dibujar con referencia siempre. Si no tienen, tómense una foto o tomen una foto a alguien, busquen un modelo 3D. Hay mil maneras de tener una referencia a la mano. ¿Cómo invertir tu tiempo? Buscando trabajo también. Buscar trabajo hay maneras activas y pasivas de hacerlo. Esto lo haremos en otro vídeo. Pero hacer networking, ir a eventos, agregar posts en LinkedIn, responderle a la gente, ¿sabes? Tener todo eso bien hecho es una manera también muy buena de invertir tu tiempo. Porque una vez que tú estás trabajando de ello, ya estás metido en la industria, ya estás ganando algo de dinero con ello en vez de estar trabajando en otras cosas. Y eso. Y lo otro de invertir el tiempo es que tienes que saber qué es lo que te lo está quitando. O sea, es como que imagínate que tú me estás preguntando: ¿dónde invierto mi dinero? Sí, bueno, cuando vas a invertir tu dinero, vamos a hablar primero de cuáles son tus gastos. Entonces tienes que pensar cuáles son tus gastos de tiempo. Cuáles son las cosas en las que estás gastando tu tiempo. El tiempo no se recupera, por lo tanto, tienes que saber a dónde va.
Y si va a cosas que no son importantes, el más grande de hoy en día es el teléfono, videojuegos, YouTube. Son las cosas que para mí me generan un gran problema. Sobre todo YouTube cuando estoy trabajando. Es muy accesible, a veces lo bloqueo y paso días sin ver YouTube, pero nada. Entonces es necesario para mí ponerme ese bloqueo, porque si no es que no puedo operar. Entonces tienes que ver muy bien dónde rescatas ese tiempo. Obviamente hay cosas que sí que vale la pena invertir el tiempo allí, como hacer ejercicio, ¿sabes? Ese tipo de cosas. No deberías rescatarlo de allí, deberías rescatarlo de cosas que no te van a cambiar la vida. Literalmente el teléfono y televisión y esas cosas. Necesitas tiempo para distraerte, pero ningún ser humano se ha formado viendo televisión. O sea, es preferible que leas un libro, ¿sabes? Léete un libro de arte, cosas así. No estoy diciendo que tengamos que ser súper estrictos ni volvernos unos workaholics ni nada por el estilo. Cada quien trabaja a su ritmo. Eso es lo que he aprendido con el tiempo. Todas las personas tienen sus diferencias y sus gustos, y eventualmente se van a dar cuenta de que necesitan apretar un poquito más o necesitan relajarse un poquito más. Yo siempre lo he visto de esa manera. No lo veo como que a juro todas las personas tienen que tener un balance en su vida, porque para ellos el balance no es necesario o no les conviene en este momento, o no sé. A mí me parece que para tener un balance tienes que estar bien. O sea, tienes que estar muy bien, tienes que tener un buen ingreso, tienes que estar tranquilo, saludable, tal. Si estás pensando en que no tienes cómo pagar el alquiler, que no puedes estar teniendo un balance, no puedes estar descansando ni saliendo a hacer cosas, ¿sabes? Tienes que estar trabajando. Pero bueno, ese es mi punto de vista, así lo veo yo. ¿A qué se le puede sacar más provecho hoy en día? Siendo generalista o photobashing o 3D. Siendo generalista, me parece que es la manera de hacer las cosas. Más que nada porque se están entrelazando muchísimos caminos. Hay cosas que antes uno decía, bueno, yo soy más de painter, yo soy concept artist. Hoy en día hay concepts que parecen más de paintings, sinceramente. Entonces la cosa se está empezando como a mezclar. Así que me parece que generalista es una buena manera de decirlo. El photobashing es necesario porque te ahorra tiempo. Entonces, si quieres sacarle más provecho a tu tiempo, el photobashing sería una manera. O sea, podrías sacar más resultados más rápido. El problema del photobashing es que tienes limitaciones y tienes que aprender a convivir con esas limitaciones. Tienes limitaciones de que vas a trabajar solo con las fotos que tengas o las que puedas encontrar, que sean de buena resolución, que vayan con la iluminación que necesitas, que vayan con el tema que necesitas. O sea, un montón de cosas que si no están allí no sirve de nada. El 3D, si vas a hacer 3D, tienes que estar consciente de que tienes que trabajar el 3D como se trabaja para esta disciplina específica. Si vas a hacer concept con 3D, sí o sí tienes que usar assets. O sea, no puedes estar modelando cosas de cero, a menos que sea lo que tienes que hacer. O sea, si por ejemplo en Arc 2 he diseñado criaturas y he necesitado hacer modelos en ZBrush para ellos si quiero alcanzar un nivel más alto que lo haría dibujando, que si estuviera dibujando. Simplemente no puedo lograr la misma sensación de realismo con una pintura que con un render. Bueno, realmente sí podría, lo que es que tardaría muchísimo. Y ahí volvemos al tema de invertir tu tiempo de una manera efectiva. Y si puedes encontrar cosas que te hagan más rápido, como es el caso del Photobash o el 3D, bienvenido sea. También tienes que estar pendiente de si vas a trabajar in-house, qué software usan, todo ese tipo de cosas, pues. La gente está usando Blender hoy en día porque es gratis. Pero, y está bien, o sea, está bastante bien, pero lo más probable es que cuando encuentres un trabajo en un estudio grande o establecido, no usen Blender, sino que usen otro. Sin embargo, estoy consciente
de que el Blender se utiliza también in-house en muchos estudios. Pero sí es verdad que para otras disciplinas no es posible. O sea, simplemente no es posible utilizar Blender, como el caso de la animación. La animación es Maya, siempre ha sido Maya, y Maya es lo que se va a utilizar. Es el estándar de la industria para lo que sea. En videojuegos por mucho tiempo fue 3ds Max, pero Blender está allí como pinchándole los cauchos, así como que mira, aquí estoy yo y soy gratis. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, que probablemente tengas que aprender cosas nuevas. Y bueno, esto realmente sería un gran resumen de ese tema, bastante condensado, ¿no? Pero es ello. ¿En qué inviertes el tiempo? Estudiando, aprendiendo, practicando los fundamentos, buscando trabajo, leyendo, todas esas cosas. Trata de no invertir el tiempo en cuestiones que te mantengan más pegado al teléfono, en hacer actividades que realmente no te van a dar mucha ganancia. Por ejemplo, esto es un debate porque tengo amigos que lo hacen, tengo amigos que están haciendo live stream, pero el live stream realmente no es una manera viable de hacer dinero. O sea, el live stream es una manera de hacerte popular o crear un fanbase, crear un following. Todo eso ayuda a la posibilidad de generar ingresos, pero es más factible buscar un trabajo. Si necesitas dinero para pagar tu alquiler, es más factible buscar un trabajo en un McDonald's que ponerte a hacer live stream. O sea, sinceramente, los chances de que la pegues siendo streamer, vamos, o sea, son bastante escasos, creo yo. Y hoy en día creo que está saturado de una manera que no sé qué tanto se pueda crecer allí, o por lo menos qué tan rápido. Pero sí hay ciertos ingredientes como que son muy defaults. O sea, el look, la personalidad, la calidad del trabajo, son todas esas cosas. Si se unen, puede haber una oportunidad. Y aún así, te tomaría tiempo. Si necesitas un ingreso ya, probablemente sea mejor buscar un trabajo en la calle. Pero si puedes encontrar un trabajo como artista digital en algún sitio de concept art, es lo más estable. Yo diría que adelante. Esa es la manera de hacerlo. Entonces por eso decía, no inviertas tu tiempo en cosas que no te van a propulsar, ¿no? Si tienes la oportunidad de hacer tus lighting y tus cosas, porque no sé, porque vives con tus papás o ya tienes tu sueldo y no tienes que hacer en tus tardes o qué sé yo, eso ya es otra cosa. Pero lo primero. Trata de no engañarte en cuanto al tiempo. Inviértelo en cosas que sí sean funcionales, pero no te pongas a ver un video o una charla de pintura digital con la excusa de que estás aprendiendo, porque probablemente sea mejor invertirlo en otras cosas, ese tiempo en otras cosas. Y en cuanto a 3D, lo que dije, utilizar assets, técnicas de modelado rápido y saber cuándo parar con el 3D, llevarlo hasta cierto punto que sea útil, pero ya después tienes que parar y empezar a pintar una vez que tienes unos renders hechos, porque hacer todo en 3D es una locura. No somos modeladores 3D, somos artistas digitales, somos pintores. El 3D sería como utilizarlo de base, eso es todo. O sea, por muy limpio que quieras hacer el 3D, que sí se puede, mientras más tiempo tardes haciendo el 3D, hay otra persona que pudo haber hecho 10 bocetos en lápiz, ¿entiendes? Entonces es preferible utilizarlo solamente en casos muy específicos. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por escucharlo. Y el que no lo haya visto todavía, tengo un cómic en español, el link está en la descripción con todos mis links. Muchísimas gracias a los que pudieron ver este vídeo. Por favor denme un like y suscríbanse si les interesa el tema. Y nada, estaremos hablando pronto con más preguntas que me han hecho. Y nada, un abrazo, chicos.